Yo descubrí el estado de flujo o la teoría de las experiencias óptimas basada en los estados de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi porque yo me casé con la idea hace mucho tiempo de que el mejor trabajo es el que se disfruta. Y entonces, desde que me gradué, a lo mejor un poco antes, yo siempre estuve buscando trabajos que pudiera disfrutar. Yo buscaba trabajos que estuvieran alineados con mi pasión o con lo que más quería hacer, impactar en el mundo, que era la sustentabilidad, hasta que llegó el trabajo que yo pensé que era el ideal. Y yo estaba feliz, los primeros 6 meses fueron fascinantes. Viajé, aparte de viajar, de que viajé mucho, conocí mucha gente, muchas organizaciones, instituciones, personas, etcétera, etcétera. Yo me sentía muy bien, pero pasó esta etapa como de enamoramiento y me empecé a frustrar mucho, me sentía muy cansado, muy estresado, hasta culpable. Yo sentía culpa porque no rendía. Y entonces entré en este círculo vicioso que no sabía cómo salir. Creo que ahora le llaman burnout, en ese tiempo no se le llamaba así, no se conocía el término aquí no sé, aquí en México. Yo fui de los pioneros. Y entonces coincide que encuentro la teoría de Csikszentmihalyi gracias a mi papá, un programa que vio, que me lo mostró, me lo compartió y encontré el libro, me clavé en el libro y empecé de manera paulatina a implementar la teoría en los diferentes trabajos que tuve, no necesariamente en ese, porque ese lo renuncié. Después, bueno, esa es otra historia, renuncio, regreso a Monterrey, estuve como en 2 o 3 trabajos más. Uh, y encuentro por fin el trabajo en el que sí podía disfrutar, que no tenía nada que ver con mi pasión, no tenía nada que ver con mi carrera y no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, que fue circunstancial, pero afortunadamente creo que fue una de las mejores opciones o decisiones que he tomado, que fue trabajar en el taller de la familia. Yo llegué por 2 meses y me quedé 5 años. Pero en el taller sí pude implementar de manera más concreta la teoría de los estados de flujo que les voy a platicar ahorita, porque podía hacer experimentos. O sea, con cada cliente, con cada servicio, con cada reparación o lo que hiciéramos, podía yo identificar cada vez mejor cómo es que pudiera yo disfrutar de mi trabajo, el mecánico o el empleado, el proveedor, incluso el cliente. Entonces disfrutar esta experiencia para que fuera una experiencia grata y que la quisieran volver a vivir. Y entonces ya, termino el periodo del taller, me capacité, me certifiqué y empecé, aprovechando toda la experiencia que tenía como consultor y como capacitador en las diferentes cosas que había hecho desde la prepa y carrera, ya implemento esto ya de manera más concreta y específica para equipos de trabajo, para personas y para el que quiera y para el que se deje, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, lo que quiero revisar o rebotar con ustedes es cómo aplicar esto, de cómo es que los estudiantes y los profesores pueden aplicar, pueden disfrutar más y aprovechar del disfrute los beneficios, es decir, aprendizaje, crecimiento, desarrollo, creatividad, innovación, rendimiento, menos cansancio, menos burnout y obviamente sí, y a partir de ahí, cada quien que encuentre la felicidad que está buscando. La definición del estado de flujo según Csikszentmihalyi, como lo define en su libro Fluir, es el, el estado de flujo es el estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad que nada más parece importarles. La experiencia se va a disfrutar tanto, o la experiencia por sí misma se disfruta tanto, que las personas la realizarán incluso, o sea, la van a volver a realizar incluso aunque tenga un gran costo, por el puro motivo de hacerlo. Entonces, lo que le sucedió a Csikszentmihalyi es que cuando empieza a estudiar a diferentes personas del mundo de la creatividad, desde deportistas, artistas, ingenieros, pintores, de todo tipo, se da cuenta que las personas van reportando características como concentración, creatividad, empiezan a hacer cosas que no lo habían pensado de manera orgánica, empiezan a hacer movimientos, tomar decisiones, cansarse menos, el tiempo transcurre distinto y sobre todo esta parte que viene incluida en la definición en donde quieren volver a realizar una actividad porque disfrutan la actividad por sí misma. Si hay un objetivo, si hay una meta, sacar 100, pasar la materia, terminar el semestre, dar la clase, como ustedes quieran verlo, si hay un objetivo, pero el objetivo se le agrega un segundo objetivo, por así decirlo, que es la misma actividad en sí misma. Disfrutar de la actividad. O sea, la disfrutan tanto que la quieren volver a realizar. Y entonces la atención, que es uno de los principales factores del estado de flujo, es cómo manejamos nuestra atención, se maneja de una manera distinta en el ahora, en el presente, en un mindfulness, si quieren verlo así con los conceptos actuales, que entonces la persona obtiene mayores beneficios o diferentes beneficios de la actividad en sí misma. Y aquí es donde caen muchas veces los hobbies. ¿Por qué? Porque yo quiero volver a ir a la montaña, yo quiero volver a armar el rompecabezas, yo quiero volver a reunirme con ciertas personas con las que disfruto y mi atención está ahí para volver a disfrutar y sentirme bien y sentirme mejor. Y por eso hablamos de felicidad. Entendiendo lo que es el estado de flujo con base en la definición, podemos hablar de cuándo se presenta el estado de flujo, ya sea de manera consciente o inconsciente, que es con las 3 condiciones del estado de flujo.
Las voy a presentar en cierto orden, no necesariamente tienen que estar así, pero ayuda mucho a la narrativa y a entender cómo se presentan cada una. Y la primera es tener objetivos claros y reglas claras, que es lo que les mencionaba ahorita. ¿Cuál es el objetivo que yo hago en una actividad? Al tomar la clase, ¿cuál es mi objetivo? Tomar o impartir una clase, al tomar la materia, al terminar el semestre, al hacer una sesión de estudios, al hacer una sesión como de asesoría. ¿Cuál es el objetivo de esa sesión o cuál es el objetivo de esta actividad que voy a hacer? Tenerlo claro ayuda inicialmente a enfocarnos. Una vez que tenemos el objetivo claro y cuáles son las reglas claras hablamos en el contexto académico, a reserva de que ustedes tengan mejores retroalimentación o más información. Tenemos que la sesión dura 1:30, tenemos que en este momento se va a cubrir solamente esta parte, tenemos que la dinámica va a ser de esta forma, se pueden utilizar estos elementos, de preferencia no usen celular o si utilizan la computadora sea para esto, de tal forma que nuestra atención empiece a estar enfocada en donde debe de estar. La segunda condición es que el objetivo la relación que existe entre el objetivo planteado, que le llamaremos desafío, y las habilidades o capacidades que yo o la persona o el grupo cree que tiene. Y digo cree que tiene porque muchas veces es un tema de percepción. Puede ser que yo tenga la habilidad pero nunca me he dado cuenta, o alguna vez alguien me dijo que no la tenía y yo lo creí, y entonces yo siento que el objetivo es un desafío muy alto para lo que voy a hacer. La relación nos va a permitir entonces entender cuál es la relación, la relación que existe entre el objetivo y las capacidades o las habilidades, entender si es un desafío muy alto o muy bajo, y es donde se busca la segunda condición concretamente, que lleva el nombre de equilibrio, desafío, habilidad. Si es muy alto, me puede estresar, me puede dar ansiedad, estoy todo el semestre preocupado porque me vaya mal, pero esa preocupación no va a ayudar nada a mi desempeño, al contrario, va a mermar mi desempeño. Y por otro lado, si es muy aburrido, si el desafío es muy abajo con respecto a mis capacidades, entonces nos hace aburrido, y a veces ese aburrimiento también afecta a la productividad o al rendimiento. Dar una clase que es aburrida seguramente los distrae mucho más a que sea una clase donde ustedes están con un reto interesante y quieren llevarlo a cabo, ¿no? Desarrollarlo. Bien, esta es la segunda condición, el equilibrio entre el desafío y la habilidad. Y la tercera condición que va complementando es entender cuál es que la retroalimentación de la acción que estamos realizando, de la actividad que estamos desempeñando, hay una retroalimentación clara e inmediata, o clara y a tiempo. En el caso de los exámenes, hay una retroalimentación en ese momento en donde yo me siento bien o mal porque sé la respuesta o porque sé cómo desarrollarla. Pero si la retroalimentación viene a lo mejor 2, 3, 4 semanas después, cuando me dan el examen, no digo que sea así actualmente, hay una disculpa, ustedes me dicen, pero yo genero 2 o 3 semanas de estrés en donde no sé cómo me fue porque me sentí mal o porque siento que no lo hice bien, y entonces la retroalimentación llega muy tarde y entonces no hay un balance de mi atención para poder sentirme un poco mejor o no sentirme tan mal y desempeñarme mejor. Muchas veces pongo los ejemplos de las carreras o de los rompecabezas, en donde la retroalimentación está siendo inmediata de cómo voy desempeñando ya sea la carrera, el ritmo que llevo, el cansancio, el sudor, la hidratación, etcétera, etcétera. O en el caso de los rompecabezas, cómo voy armando pieza por pieza, cómo voy avanzando y tengo esta retroalimentación de mi progreso, de mi evolución. No porque sea necesariamente malo o bueno, sino porque me da información suficiente, necesaria e importante para poder gestionar mi atención y enfocarme en donde debo de enfocar. Ahorita podemos hablar más, pero algo que sí me pasa a mí cuando doy webinars, o cuando doy clases, o cuando doy capacitaciones, es las reacciones que tengo de la audiencia, del público, de mis alumnos, o en el caso de ustedes, los estudiantes. A ustedes les ayuda entonces a saber si lo están haciendo bien o mal, en el sentido de, ¿están entendiendo? Sí. Bueno, sigo avanzando. Y sobre todo si obtienen preguntas o comentarios de la audiencia o de sus estudiantes en donde confirman ustedes o tienen esta retroalimentación de que están entendiendo, seguramente ustedes se sienten mejor. Entonces, en resumen o en breve, esas son las 3 condiciones del estado de flujo: objetivos y reglas claras, equilibrio entre el desafío y las habilidades, y la retroalimentación clara y a tiempo. Que, por ejemplo, algo que les quiero compartir o puedo compartir es, si ustedes a lo mejor con este enfoque al rato o mañana o los siguientes días o quieran seguir platicando, pueden hacer una especie de planeación a partir de esto, de sus clases o de su semestre o los módulos o no sé cómo lo hagan, podrían a lo mejor disfrutar un poco más de sus clases y a lo mejor ayudarles a los estudiantes a que ellos planteen su objetivo para la clase, su objetivo para el módulo, el semestre, o no sé cómo se maneje ahora, si lo ven complicado o no, y cuál es la retroalimentación que ellos pueden ir obteniendo de manera concreta y rápida para que entonces entiendan cuál es su desempeño y hacer las correcciones o las mejoras en donde crean que debe ser mejor. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la gráfica más popular del flow, que es el canal del flujo o el canal del flow, en donde podemos entender de manera una representación gráfica dónde está sobre todo el equilibrio entre el desafío y la habilidad. Había ciertas clases que a mí me generaban ansiedad porque yo sentía
que el desafío estaba por encima de mis habilidades. Entonces me preocupaba mucho y la preocupación duraba todo el semestre. Entonces yo no podía entrar en flujo, no podía disfrutar la clase, simplemente estaba pensando en qué va a pasar, voy a reprobar, qué voy a decir, qué va a pasar con mi beca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi desempeño no era bueno. O por el contrario, a lo mejor había clases que me aburrían, que el desempeño no era tan bueno, pero era suficiente. Pero yo sentía que el desafío no estaba donde estaban mis habilidades. Mis habilidades eran mucho mayores y entonces la clase tampoco me iba de lo mejor. Lo más importante, lo interesante era poder encontrar el equilibrio, donde yo podía fluir y mi atención estaba ahí. ¿Qué sucede con los temas de ansiedad? Cuando el desafío es muy alto, quizá podemos calibrarlo y bajarle un poquito, es decir, del punto o de la estrellita A1 bajarlo a la estrellita A3, en donde yo no debo preocuparme ahorita por mi calificación final si apenas va iniciando el módulo o el semestre. Yo puedo preocuparme o yo puedo enfocar mi atención en la clase de hoy, en los siguientes 10 minutos, 20 minutos, 30, lo que sea. Pero entonces entender que lo que yo debo enfocarme es en mi atención en el día de hoy, en esta hora que tengo de clase o de estudio. ¿Cuál es el objetivo? Y concretar y saber que esto sí lo puedo desarrollar y entender. Si incluso siento que no puedo, si en el examen no puedo pedir ayuda o copiarme, sí puedo a lo mejor armar una sesión de estudio con alguien que entienda y que él sí me pueda ayudar, al menos a este desafío, este objetivo, llevarlo a cabo. Entonces empiezo a fluir. O por el contrario, a lo mejor yo puedo ayudarle a alguien si es que me aburro, pero si yo le ayudo a alguien a lo mejor no me aburro tanto y puedo fluir, entonces entrar otra vez en el canal de flujo. La intención es ver cómo, conforme vamos aumentando los objetivos, o los temas van aumentando y el reto va siendo mayor, cómo yo voy creciendo, cómo me voy desarrollando y teniendo mayor conocimiento, capacidades y habilidades para seguir fluyendo. Lo mismo puede ser para ustedes, la forma en que van preparando una nueva clase o van entrando a un espacio distinto de académico o un contexto diferente, en donde ustedes puedan ir viendo que el elefante no se come entero, se come pedacitos. Entonces pongo las flechitas para entender que el desafío puede bajar o el desafío puede subir según en donde esté. La otra gráfica que se utiliza mucho es esta, donde podemos ver como diferentes zonas de las mismas dos variables, desafío y habilidades, pero también nos ayuda a entender que a lo mejor para ciertas cosas yo me voy a sentir muy ansioso y si no es malo estar ansioso o preocupado. El problema es permanecer ahí mucho tiempo en donde ya hay una merma o afecta mucho mi capacidad y mi rendimiento y mi desarrollo, porque aquí es donde aparece el burnout. Por el contrario, un exceso de relajación es una zona de confort, en donde entonces, ¿qué sucede aquí? Como no hay movimiento, no hay mayor desafío, no hay mayores habilidades, o incluso no bajan, pues hay un estancamiento, entonces no hay un crecimiento ni un desarrollo. Habrá que ver cómo se afrontan las diferentes actividades o los diferentes retos para que entonces pueda haber ese movimiento y esa evolución. Yo, por ejemplo, en ciertas actividades donde siento ansiedad, yo prefiero moverme hacia el control. En temas de pagos, en temas de presupuestos, a lo mejor en algunas materias, prefiero sentir cierto control para luego poder subir al flujo. Bueno, en el caso del burnout, sí, subir al flujo. Es que están gritando. El burnout, se mueve hacia el flujo hacia la derecha, aumento mis habilidades según sea la cuestión, sabiendo que puedo, y en el caso del confort también aumento el desafío. La intención es moverse al flujo. ¿Qué significa moverse hacia el flujo? Es que mi atención esté donde debe de estar para poder disfrutar mejor la actividad. Antes de continuar, cuando hablo de flow, cuando hablo de disfrute, muchas veces se habla de esfuerzo. El flow implica esfuerzo. Puede ser un esfuerzo pequeño o puede ser un esfuerzo grande. Subir la montaña es un esfuerzo grande, pero eso implica un disfrute. El maratón implica un disfrute, implica un esfuerzo. Ver una serie de televisión, el esfuerzo es bajo, pues se puede disfrutar. Ver una película compleja o complicada, como un Stanley Kubrick, como un Christopher Nolan, Lars von Trier, esas son las que me gustan a mí, ustedes sabrán, pero implica gestionar la atención de una manera y estar atento para poder entender mejor la película y disfrutarla y sentirte incluso distinto, en vez de solamente ver otra vez Friends, en vez de How I Met Your Mother, Big Bang Theory, porque lo estás viendo nada más para pasar el rato, que eso pudiera ser más placer en vez de disfrute. Dos ideas erróneas que se tienen del flow es que el flow, el estado de flujo, es simplemente como si se apagara o se prendiera la luz. Es como un switch. Quiero entrar en flujo, lo prendo. Quiero salir del flujo, lo apago. Y no es así. Ahorita les explico por qué. Porque la otra idea errónea es que entrar en estado de flujo siempre se siente bien. Y tampoco es cierto. Para entrar en estado de flujo se cumple un ciclo de 4 etapas. Las 2 primeras etapas no se sienten tan bien. La tercera etapa es donde entramos en flujo. Y la cuarta etapa es una etapa como de liberación, que es lo que les quiero platicar hoy, con base en los ejemplos académicos que tenemos. Estas son las 4 etapas. Lucha es la primera, liberación es la segunda, el estado de flujo es la tercera, y la cuarta es la recuperación, o el recovery, y se vuelve a vivir una y otra vez. Según la actividad, según el proyecto, según los objetivos, el ciclo puede durar poco, puede durar media hora, o el ciclo puede durar muchos, semestres, años o más. Les platico entonces. La primera
La primera etapa del ciclo de flujo es la lucha, es el struggle. Es donde hay mucha información con base en lo que sentimos o lo que percibimos, que a veces nos sentimos abrumados. Pero es información que se necesita y es sentimientos que son necesarios desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista emocional, para entonces poder entrar a las otras dos etapas. Aquí es donde hablamos de estrés, el cortisol aumenta, aquí es donde se siente más esfuerzo y muchas veces hay frustración o podemos aburrirnos. Lo importante es saber dos cosas. Una, que tenemos que cortar esta etapa o tenemos que dar paso a la siguiente etapa para poder fluir. Porque muchas veces, y esto fue lo que yo me di cuenta, si sigo estudiando y sigo haciendo sesiones de estudio muy largas, donde incluso no voy a descansar y donde estoy sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, yo me estoy agotando yo solo, estoy acumulando estrés, acumulando cortisol y hoy frustración sobre todo, que no me va a llevar a la siguiente etapa. Simplemente me voy a quedar en estado de lucha todo el tiempo. Lo importante es como cortar, plantear incluso un objetivo de tiempo, en estas reglas que les hablaba también, para entonces liberarme un poco, según el contexto y según lo que estén haciendo, es tomar un break de 5 minutos, descansar por la noche. En el caso de los deportes incluye, el entrenamiento fue el lunes, el juego va a ser el martes, pues tienes que descansar, no puedes seguir entrenando todo el tiempo. Tienes que liberarte para que entonces el cortisol baje, el estrés también, y permitas a tu cuerpo entonces permitir que entre el óxido nítrico, por ejemplo, y que sueltes el control para que entonces tu atención pueda también liberarse, poner atención en otra cosa y entonces ya dar tiempo o dar paso a la tercera etapa, que es el estado de flujo. Aquí es donde ya vas a tener la actuación, ya sea que estás en clase, ya sea que estás en el examen, en donde sí necesitas fluir, que tu atención esté concentrada, gestionada de la mejor manera para que entonces toda la información que obtuviste y que al principio a lo mejor no te hace tanto sentido, toda esa frustración que pasaste o incluso a veces aburrimiento, permite con el descanso de la segunda etapa o con la liberación de la segunda etapa que las conexiones correctas se hagan y que estas epifanías, momentos ajá, esta creatividad, esta innovación surjan en el estado de flujo. Porque aquí entonces ya entra la dopamina, hay un enfoque total, las endorfinas también entran. Las endorfinas ayudan mucho a no cansarte tanto, a que si hay un esfuerzo físico o mental, pueda entonces sentirse de una manera distinta, incluso disfrutarlo. En las sesiones de ajedrez puede ser, en la sesión deportiva a la hora del juego, en la sesión del examen, o a lo mejor en la clase, o a lo mejor en el proyecto, a la hora de incluso de la misma sesión de estudio, cómo sentirse mejor y cómo hacer estas planeaciones para que entonces haya esta liberación y que el aprendizaje sea mayor, para que se ancle de una manera más efectiva. Porque si te quedas en el estrés, el aprendizaje nunca va a estar ahí, la memorización no va a ayudar, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente, según la etapa, según la actividad que estén realizando, necesita haber una recuperación. Ya fluiste, ya disfrutaste, hiciste el esfuerzo, las endorfinas salieron, permitiste que la serotonina también entrara, la oxitocina, que son otros neurotransmisores que influyen dentro del estado de flujo, pero entonces necesitas ahora sí recuperarte, descansar más el fin de semana, descansar más cuando termine el proyecto, no sé, según sea el caso, u otras actividades que realmente te liberen o que realmente tengan otro enfoque totalmente distinto para que entonces ahí se quede ese conocimiento, se pueda anclar bien y el siguiente semestre, el siguiente módulo, la siguiente semana puedas tener nueva información, nuevo conocimiento y otra vez empezar el ciclo. Lo que yo mencionaba de mi ejemplo académico era que estudiaba tanto y a la hora del examen estaba tan cansado que obviamente no permití que hubiera una liberación, yo seguía estresado, obviamente no fluía y la recuperación nunca existía, seguía la frustración, entonces todo el semestre solamente estaba entre lucha y recuperación, incluso la recuperación no era una recuperación eficiente. Porque a pesar de que dormía, no podía realmente yo, o estás tan harto que la recuperación era vete a distraerte o a buscar ciertas actividades placenteras, pero que no son realmente por una recuperación activa, como si hubiera estado preparándome para un maratón o para un juego de béisbol o para un juego de americano, citando a Alex lo que decía con el kickoff, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo ustedes pueden utilizar las condiciones del flujo y el ciclo del flujo para entonces hacer sus planeaciones, sus esquemas, sus prácticas, para que mejoren la gestión de su atención, para que lo disfruten más y para que entonces tengan mayor rendimiento y mayor crecimiento? Esto es básicamente lo que yo les quería platicar, para lo cual quisiera abrir el foro y saber cuáles son sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, qué entendieron, qué no entendieron, si tiene sentido, si no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor adelante, échenle y gracias.